hacemos promesas a la ligera. Hacemos promesas de vivir en santidad, votos de vivir en santidad. Señor, yo me voy a casar, yo te voy a honrar. Eso está bueno, pero piense y deténgase. ¿Voy a sostener este pacto? ¿Voy a sostener este compromiso? Y es que hoy nadie quiere tener pacto ni compromiso. Por eso venimos y queremos todo lo de Dios, pero muy poco estamos dispuestos a dar también. Este hombre hizo una promesa imprudente y muchas veces nosotros también las hemos hecho apresuradas. Miren que cierta noche de estas anteriores, cuando en las noches apartamos un espacio con nuestros hijos siempre para orar por ellos, para bendecirlos, y cuando tenemos un poquito más de tiempo en la noche, entonces miramos algunas historias bíblicas. Y mientras mirábamos una de estas historias bíblicas, resulta que ahí Dios habló a mi vida y me dio esta palabra en pichinguitos. Y es que Dios tiene maneras muy peculiares de hablarnos. Donde nosotros queramos ver la voz de Dios y escuchar algo de Dios, lo vamos a encontrar. Así que yo espero que esta mañana yo pueda hacer el pichinguito, quizás que pueda usar Dios mi boca para hablarle a su vida. Amén. Bueno, somos personas que en esta vida, a lo largo de nuestros días, a diario hacemos promesas. Todo el día estamos haciendo promesas. Muchas de ellas las cumplimos y otras no las cumplimos. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, todos nos vamos en la colada aquí porque así es. O decimos muchas promesas y solo unas pocas cumplimos. Pero ¿cuántos conocemos a alguien que es pero buenísimo en hacer promesas, pero es muy malo en cumplirlas? ¿Cuántos conocemos a alguien? Sí, y se nos viene a la mente ese fulanito de, ay, sí, te escucho hablando, pero realmente no te creo ni el bendito, decía mi tío, pero yo no te creo ni el bendito. Porque conocemos a ese tipo de personas que mientras hablan, y en la mucha palabrería, dice la palabra, no falta pecado. Entonces, conocemos a esa persona que es bueno en prometer, pero que es muy malo en cumplir. Y ese rostro, ese nombre que se le vino a su mente a usted, está fichado por este tipo de comportamiento. Pero déjeme decirle que mientras nosotros tenemos a ese alguien en nuestra mente, nosotros estamos en la mente de alguien más probablemente. Porque somos humanos, porque prometemos y muchas veces no cumplimos. ¿Cuántos nos dijeron, yo me comprometo que voy a hacer tal cosa? Yo me comprometo contigo de que voy a ir. Yo me comprometo a llamar, te doy mi palabra de que estos 500 pesos te los pago. ¿A cuántos nos dijeron? Promesa que nunca se cumplió. Una promesa donde nos dieron su palabra y dijeron, yo sí voy a cumplir. Una promesa, ¿a cuántos nos dieron una promesa ya en la juventud de sos el amor de mi vida y te voy a amar para siempre? Y se te acabó el colegio y listo, ¿verdad? Se acabó el amor. O cuántos aún en el matrimonio hicieron una promesa de te voy a amar para siempre y hoy no es más que eso, una promesa incumplida. Y es duro vivirlo, es duro verlo, pero ese es el entorno en el que vivimos. Entonces, conocemos este dicho, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Podríamos decir mucho, pero las acciones son las que hablan de nosotros. El que promete mucho, poco cumple. Y esta es la realidad. Entonces yo quiero hablar esta mañana acerca de el valor de las promesas, porque hoy, así como el empira, está muy devaluada la promesa y las promesas han perdido su valor. Entonces, convengamos que una promesa es un voto o un compromiso anticipado que hacemos para realizar una acción, donde damos la garantía de que aquello se va a cumplir sí o sí. Eso es una promesa. Entonces, cuando prometemos,
nos comprometemos a nosotros y generamos una expectativa en aquel que nos escucha de que vamos a cumplir lo que prometemos. Pero tengo una noticia que usted ya sabe, no es de última hora, que la vida está llena de gente que promete y no cumple. Y dentro de esa vida estamos nosotros para otras personas. Entonces, mire, prometer no cuesta nada. ¿Cuánto nos cuesta hacer una promesa? Nada. Todo es que tengamos la emoción, el momento y ya. Nos ensartamos en un rollo. Después decimos, ¿a qué hora me metí a esto? ¿A qué hora dije que iba a hacer esto? ¿A qué hora dije que iba a ir aquí? ¿A qué hora dije que iba a ser miembro de Ríos? Porque prometer no cuesta nada, pero cumplir las promesas sí. Y para evidencia de ello, yo quiero hacer remembranza un poquito de lo que vamos de este año. ¿Cuántos dijimos en enero, en primicias, inicio del 2025, este es mi año? Este es el año donde yo le voy a dedicar tiempo a mi familia. Vamos por agosto 17, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha dedicado a su familia? Este es el año donde yo voy a servir a Dios sin limitaciones. Pero agosto, ¿qué dice agosto de esa promesa, de esa lista, de ese deseo que se tuvo en el mes de enero? Este año yo voy a ahorrar. ¿Cuántos dijeron que iban a ahorrar? ¿Y cómo va la cuenta? ¿Sí? ¿Verdad? Porque nos prometemos a nosotros mismos y muchas veces es difícil cumplirlo. ¿Cuántos dijimos, Señor, este año yo sí quiero ayunar? Aquí viene la prueba ahorita en 2 semanas. Este año yo sí quiero orar. ¿Y cómo va la Biblia? ¿Ya le sacamos el polvo? Este año yo sí me voy a cuidar por mi salud, porque yo soy templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice la báscula? Promesas que hacemos en un momento por emoción o en un momento en el que creemos que estamos determinados a cumplir esa palabra. ¿Y sabe cuál es el asunto? Que nuestras promesas son el reflejo de nuestro carácter y de nuestra integridad. Nuestras promesas hablan de nosotros. Y cuando yo miraba que pichinguito, yo decía, Señor, ¿cómo me ven los demás cuando miran una promesa que ha salido de mi boca? ¿Qué perciben los demás? ¿Cuál es el carácter que los demás perciben? ¿Cuál es la integridad que yo tengo reflejada en mis palabras? Y aquellos pichinguitos me hacían reflexionar en esto. Eclesiastés capítulo 5 verso 3 dice, tenemos ahí, cuando hagas una promesa, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan. Vaya, pues, no digamos. Cuando cumple todas las promesas que le hagas, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Eso está en la palabra. Y yo quiero que reflexionemos acerca de esto. En un mundo de palabras vacías, donde no valen nada los pactos, donde no valen nada las palabras, dice la Biblia que si hacemos una promesa, que no tardemos en cumplirla. ¿Y usted está tardando? Bueno, vamos a avanzar en esto. Lo primero que quiero que veamos es cuando prometemos a otras personas. Vivimos en una cultura de compromisos rotos, de amistades rotas. Muchos jovencitos que dicen, sí, eres mi amigo forever, no sé qué otras cosas dicen, ¿verdad? ¿Cómo dice? Por siempre. Pero se los cambian de curso y se acabó la amistad. Se cambia de colonia y ya no hay amistad. Compromisos rotos. Negocios que hicimos un pacto de, bueno, vos pones el 50%, yo pongo el 50%, pero cuando vemos que la balanza se va inclinando para otro lado, se rompió el negocio, se rompió la amistad, porque no hubo un pacto, un compromiso, una promesa. ¿Cuántos
le han dicho a Dios o al pastor 24/7, pastor, aquí voy a estar, voy a servir, cuente conmigo. Y el pastor hace llamada, teléfono apagado, compromisos rotos. Y dentro de eso también entran las familias, donde quedaron en una promesa que se hicieron nada más delante del altar, pero que hoy no hay nada de eso. Mire qué me dice Mateo capítulo 5 verso 37 en la traducción del lenguaje actual. Si van a hacer algo, ¿qué debemos decir? Si vamos a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, así de sencillo. Y mire lo que dice después. Todo lo que digan de más viene del diablo. Mire, esta palabra es tremenda. Y mientras más yo me adentraba en estudiar esto, yo decía, Señor, qué terrible. Porque esta palabra nos deja expuestos a todos. Si vamos a hacer algo, digamos que sí. Si no podemos, digamos que no. Todo lo demás viene del diablo. Todo lo demás nos mete en un problema. Todo lo demás nos mete en un pecado. Y hay gente agotada hoy. Hay gente que no tiene vida. Y hay gente que no puede descansar. Porque no puede decir no. Entonces se meten a promesas, trabajos extra que no pueden hacer. Y necesitamos tomar el consejo de la palabra. Existen dos razones por las que hacemos promesas ligeras, por las que hacemos promesas a la ligera. Una de ellas son promesas que se hacen por la emoción. ¿Cuántos envueltos en la euforia de la emoción de la felicidad hemos tomado decisiones equivocadas? Ninguna emoción es una base suficientemente fuerte para que usted tome decisiones. Hay gente que en el tope del enojo han dicho y han jurado, te lo juro, que me voy a vengar. Esta me la vas a pagar. Esa es una promesa. ¿Basada en qué? En el enojo. Pero hay promesas bien basadas en la tristeza, donde la tristeza los agobia y esa emoción los hace tomar decisiones o hacer promesas de las que luego se van a arrepentir. ¿Cuántos se emocionan porque viene diciembre y el más alegre es Diunsa y el gallo más gallo? Porque en esa emoción de la cancioncita del burrito sabanero, tomamos decisiones por emoción y hacemos promesas de pago que luego no podemos cumplir. Y luego traemos un problema a la casa cuando hay que contarle a la esposa y al esposo todo lo que tenemos que pagar. Porque una emoción nos llevó a hacer una promesa que no podíamos. No compre aquello que no pueda pagar. Diga, no puedo. Diga, no tengo. Y puede, pues cómpreselo. Pero que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Cuántas personas envueltos en una relación de novios que solo es mariposas? Qué linda esa etapa, ¿verdad? Todo es mariposas, qué bonito. Y basado en ese sentimiento, dice, sí, casémonos. No esperemos más, yo no puedo esperar 15 días más, yo ya no aguanto estas mariposas en el estómago. Y se casan sin verificar las convicciones de otra persona. Y luego aquellas mariposas se convierten en murciélagos, en una anaconda. Usted no sabía que se casaba con una víbora. Promesas que hemos hecho basados en las emociones simplemente. Las emociones no son un fundamento para fiarse. La segunda razón de por qué tomamos decisiones o promesas a la ligera es porque hacemos promesas para impresionar a otros. Siempre queremos quedar bien, siempre queremos ser de los primeros, tener los mejores lugares. Y hacemos promesas como por deporte, como que no valen nada las palabras. En una ocasión se dijo acá en la iglesia, hermanos, fíjense que necesitamos la colaboración. Necesitamos comprar una silla. Y alguien dijo, yo puedo dar una. Otro dijo, yo puedo dar la mitad de una. Y eso está bien, está perfecto.
Pero vino alguien y se levantó y dijo, se arregló primero, yo voy a dar 50 sillas. Y quedó viendo a todos así, ¿verdad? Y yo decía, ¿de verdad quiere dar eso? ¿O quiere impresionar? ¿De verdad puede pagarlo? ¿O quiere impresionar? Y toda promesa que hagamos para impresionar a otros simplemente nos podrá llevar a una decepción tan grande, porque la consecuencia de las promesas que hacemos motivadas por impresionar a otros es que vamos a terminar decepcionando a los demás. ¿Cuántos jóvenes, y lo digo porque hay varios jóvenes aquí que quieren impresionar a una muchacha con un carro prestado? Llévela en bici, llévala a pie, pero sea real. Prométale lo que le puede dar, no algo que no tiene. Seamos reales. Que nuestra palabra tenga peso, tenga valor. Cuando incumplimos nuestras promesas, podemos dañar nuestra reputación. Porque una vez que decepcionamos a alguien, difícilmente nos da una segunda oportunidad. Quedó fichado. Ese no paga. Tal vez solo fue una vez, pero ese no paga. Cuando incumplimos nuestras promesas al cónyuge, dañamos la relación. Cuando incumplimos nuestras promesas de pago, dañamos nuestro récord financiero. ¿Qué pasa cuando alguien no le pagó? ¿Usted le vuelve a prestar dinero a esa persona? No. Así que dañamos nuestro récord. Todo lo que incumplimos entonces, dañamos nuestra propia vida. Y la gente se cansa de esperar cambios. La gente se cansa, da una oportunidad y si no la aprovecha, se cansan. No hay más oportunidades, solo una. Y yo le pregunto, ¿estará usted aprovechando esta una oportunidad de vida que Dios le ha dado para que su palabra tenga peso, para que sus palabras hablen de su carácter y de su integridad? ¿O es usted de las personas que otros dicen, al fulanito yo no le creo nada? Nuestra palabra debe tener peso y debe tener valor. Fíjese que ¿cómo estamos hoy? Que nadie a usted le vende un carro y le dice, este es tu carro, llévatelo. Y si usted no lleva un contrato de compra-venta, usted no se va tranquilo. Que usted dice en cualquier momento, viene y me lo quita y dice que es de él. Cuando a usted le dicen, ya le hice la transferencia, ¿qué pide la otra persona? El comprobante. Porque la palabra ya no vale tanto. Necesitamos estar seguros que lo que el otro está diciendo es verdad. Pero como hijos de Dios en esta mañana, yo vengo a desafiarlo, que el valor de sus promesas debe estar a tope como un hijo de Dios, no abajo como el resto de la gente del mundo. Necesitamos subir el estándar de las palabras que habla nuestra boca. No prometamos lo que no vamos a cumplir. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué promesas hemos hecho hoy que no hemos cumplido? ¿A cuántos les deben un café aquí? Sí, ¿verdad? A mí me deben un montón. La pregunta sería, ¿cuántos debemos un café? ¿A cuántos nos prometieron una carneada que nunca llegó? Un paseo, un solar que vamos a conocer que nunca conocimos. Sí, hacemos promesas por quedar bien sí, ahí vamos un día, hagamos esto. En la emoción de lo que estamos viviendo nos comprometemos. ¿Cuánto le dijimos a nuestro hijo si al llegar a la casa vamos a ver una película? Usted llegó cansado y se durmió. Ay, ese solo es un niño, mañana le traigo un bombón y ya lo contento con eso. No. ¿Sabe que después de Dios, para su hijo lo más importante es usted? Y cuando usted no le cumple sus promesas, por sencillas que sean, pierde la credibilidad. Y él dice, mi papá no me cumple. Justo bajando las gradas, y esta palabra pues es para todos. Justo bajando las gradas, mi hija estuvo en la primera reunión y me dice, mamá, vos estabas hablando de las promesas. Te recuerdo que me debes un café. Ni toma café, ¿verdad? Pero ella quiere ir al café.
Entonces, los hijos están pendientes de todo lo que hablamos, de lo que prometemos. ¿Cuántas esposas están esperando el ratito de chance que el esposo les dé para platicar? ¿Cuántos esposos están esperando la sopa aquella que su esposa le prometió? ¿Cuántos jefes hoy están esperando que el empleado cumpla la parte de su contrato? ¿A quién le hemos hecho promesas? Al cónyuge, hijos, padres, vecinos. ¿Cuánto más ni digamos a Dios que hemos hecho promesas y no hemos cumplido? Y yo quiero darle 3 consejos para que nos ayuden a cumplir nuestra promesa. Lo primero es: cumpla su palabra aún en las cosas más pequeñas. Si usted dice que va a llegar a las 6 de la tarde, ¿a qué horas debe de llegar? Esa es una promesa. Empecemos por lo pequeño. Si alguien en casa dijo: yo voy a lavar los platos, ¿quién terminó lavando los platos? Yo, dice mi mami. Sí, aún en las cosas pequeñas se deja ver nuestro carácter. Cumpla las cosas pequeñas. El otro consejo es: no prometa para quedar bien con otro. Si no puede, si no quiere, si no le gusta, no se comprometa. ¿Sabe que aquí en medio de los hermanos viene alguien y se acerca y le dice: hermano Jorge, mire, tengo un problema, por favor ayúdeme a orar? Y el hermano Jorge dice: sí, voy a estar orando por usted. Pero cuando el hermano sale de aquí, se le olvidó. Para quedar bien, ¿por qué no le dice: mire hermano, la verdad es que me cuesta orar hasta por mí mismo, no le prometo orar por usted? Pero nos vamos con una promesa delante de la otra persona. Él queda esperando que usted va a orar y Dios queda esperando que usted cumpla su promesa por quedar bien. Así que no prometamos solo para quedar bien. De ahora en adelante, si alguien le dice: voy a orar por usted, es que de verdad va a orar por él. ¿Qué le parece? Siguiente: restituya donde haya fallado. Pida perdón si le ha hecho una promesa a alguien y no le ha cumplido. Lleve a esa vieja de paseo y dígale: ¿íbamos a venir o no íbamos a venir? Nunca es tarde, mejor es tarde que nunca, ¿verdad? Restituya, pida perdón. Si aún puede pagar lo que debe, hágalo, páguelo. Y lo último, sea transparente cuando no pueda cumplir y dígale: perdóneme, me comprometí más de lo que puedo hacer, no puedo cumplirlo. Seamos transparentes. Entonces, tenemos un asunto cuando prometemos a otros, pero hay otra cara, otra versión cuando le prometemos a Dios. Y aquí sí quiero entrar en materia. Las promesas que hacemos a Dios no son palabras lanzadas al viento, sino compromisos sagrados. Y cuando venimos a esta casa, yo sé que usted de corazón se levanta temprano y viene aquí, levanta sus manos para adorar a Dios y le dice: aquí estoy, Señor, me entrego todo. Dime qué quieres, dime qué te mueve, yo te lo doy todo. ¿Quieres mi vida, Señor? Te doy mi vida. ¿Quieres mi familia? Te doy mi familia. ¿Quieres mi carácter? Te doy mi carácter. ¿Quieres mi corazón? Te doy mi corazón. Prestos para prometer delante de Dios. Pero no son simples palabras, sino compromisos sagrados. Dios toma en serio las promesas que Él nos ha hecho y por lo tanto nosotros deberíamos hacerlo también. Mire qué dice Deuteronomio capítulo 23 verso 21. Dice: cumplan sus promesas a Dios. Y mire esto, qué interesante. El que no promete, no comete pecado. En cambio, el que promete y no cumple, sí comete pecado. ¿Lo habíamos leído esto? Esta es la versión traducción al lenguaje actual. Y dice lo siguiente: Dios castigará a quien no cumpla sus promesas. Si alguien
por casualidad y por su propia voluntad le hace una promesa a Dios, tiene la obligación de cumplirla. Cuando esta palabra yo la leía, yo decía: Señor, estoy en problemas. ¿Cuántas veces he ido delante de ti, he hecho una promesa apresurada, de la que después no sé en qué momento dije que iba a hacer aquello? ¿En qué momento corrí, abrí mi boca y dije que sí? El que no promete no comete un pecado, pero aquel que prometió y no la cumple, sí está en problemas, sí comete un pecado de su propia voluntad. ¿Cuántos hemos venido aquí en una necesidad y le decimos al Señor: Señor, si tú me sanas, si tú me devuelves la vida, si tú me devuelves mis piernas, si tú me devuelves la salud, yo te prometo que te voy a servir. Señor, si tú me das un hijo, yo te prometo, Señor. Señor, si tú haces prosperar mi negocio, yo te prometo. Señor, si tú restauras mi familia, yo te prometo que voy a ser fiel. Yo te prometo que te voy a servir. Señor, si tú me sacas de este vicio, yo te prometo. Y luego que las cosas mejoran, o que Dios ha cumplido su promesa y te ha dado su favor, hemos olvidado la promesa que hemos hecho. Amnesia total de que le prometimos al Señor algo. ¿Cuántos dijeron: Señor, si tú me das un trabajo, yo te prometo que te voy a ofrendar y a diezmar cada mes? Y hoy no lo estamos haciendo. Amnesia. Y mire, esto es un problema. Prometer y no cumplir delante de Dios. Yo quiero mostrarle una situación y un caso de un hombre que hizo una promesa delante de Dios y que luego se vio en puros problemas. Jefté, y estos eran los pichinguitos que yo miraba. Jefté era un hombre guerrero al cual su pueblo, su nación, su casa lo habían desechado. Luego ese pueblo estaba siendo amedrentado por los enemigos y fueron a Jefté y lo llamaron como que necesitaban a un guerrero que dirigiera su ejército. Este hombre aceptó y dijo: con la ayuda de Dios yo lo voy a hacer. Jueces capítulo 11 verso 29. Dice: después de esto, el Espíritu de Dios actuó sobre Jefté y lo hizo recorrer los territorios de Galaad y Manasés. De allí, Jefté fue al territorio de los amonitas, en donde le prometió a Dios. Escucha esa promesa que le hizo a Dios: si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré como sacrificio a la primera persona de mi familia que salga a recibirme. Jefté cruzó el río para atacar a los amonitas. ¿Y qué cree que pasó? Que Dios le dio la victoria. Ese hombre hizo una promesa tremenda. Le ofreció a alguien de su familia por una victoria. Si a veces nosotros no queremos ni hacer una promesa simple, este hombre prometió a alguien de su familia. En el verso 34, mire lo que pasó. Cuando Jefté regresó a su casa en Mizpa, su única hija salió a recibirlo, bailando y tocando panderetas. Y aparte de ella, Jefté no tenía otros hijos. Así que se llenó de tristeza al verla, vio sus ropas como señal de desesperación y le dijo: ¡ay, hija mía! ¡Qué tristeza me da verte! Y eres tú quien me causa este gran dolor, porque le hice una promesa a Dios y ahora tengo que cumplirla. ¿Sí o no que esta promesa fue una promesa imprudente? ¿Dios le hubiera dado la victoria a Jefté sin una promesa? Porque nunca vemos a Dios diciéndole: ¿qué me das a cambio de la victoria que yo te dé? Dios no le pidió que hiciera una promesa. ¿Qué motivó a Jefté para hacer una promesa tan imprudente como esta? De ofrecer
a alguien de su familia. ¿Qué lo motivó? ¿Sus emociones? ¿La euforia? ¿O precisamente querer ser visto, impresionar a otros? ¿Qué motivó a Jefté? Y sabe que este hombre cumplió su palabra y tuvo que eliminar a su hija, porque era una promesa que le había hecho a Dios. Y la pregunta de esta mañana es: ¿y nosotros? ¿Cuántas veces hemos venido a este lugar y hacemos promesas a la ligera? Hacemos promesas de vivir en santidad, votos de vivir en santidad. Señor, yo me voy a casar, yo te voy a honrar. Y eso está bueno, pero piense y deténgase. ¿Voy a sostener este pacto? ¿Voy a sostener este compromiso? Y es que hoy nadie quiere tener pacto ni compromiso. Por eso venimos y queremos todo lo de Dios, pero muy poco estamos dispuestos a dar también. Este hombre hizo una promesa imprudente. Y muchas veces nosotros también las hemos hecho, apresuradas. Quiero hablarle de otro hombre. Este es Pedro. ¿Cuántos conocemos a Pedro? Hemos escuchado de Pedro. Mateo capítulo 26, verso 31. Este hombre es otro ejemplo que nos representa acerca de los que hacemos promesas a Dios. Dice: en el camino Jesús le dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán. ¿Era una pregunta? No. Jesús le estaba diciendo: esta noche todos ustedes me van a abandonar. Pero Pedro se levanta y declara: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús le dijo: Pedro, te voy a decir la verdad. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro dijo: no, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos también juraron lo mismo. Pueden caer todos los líderes, pero yo me voy a mantener, dijo Pedro. Jesús le estaba pidiendo a Pedro que prometiera algo. No, Jesús le estaba diciendo: esto, mijos, es lo que va a acontecer. Y Pedro se levantó. Yo no sé si era su temperamento, si era su carácter impulsivo, que hizo una promesa que cuando el gallo cantó, Pedro lloró amargamente por haber hecho una promesa que no pudo cumplir. Todas las promesas que nosotros hacemos y que no cumplimos nos generan amargura. ¿Dónde estaba Pedro después llorando? ¿De dónde lo había sacado Jesús? De la pesca. Y luego que Pedro prometió e incumplió aquello y sintió que traicionó a Jesús, volvió a su mismo lugar de donde Jesús lo había sacado. ¿Sí o no que nos parecemos a Pedro? Que muchas veces cuando venimos a este lugar y en enero le dijimos: Señor, yo te voy a ser fiel. Señor, este año te prometo que no te voy a fallar. Este año voy a dar lo mejor de mí. Y luego nos encontramos como Pedro, escuchando al gallo cantar, que nos recuerda que no hemos cumplido la promesa. Y la amargura invade nuestro corazón. Y las decisiones que tomamos es: este miércoles que haya Santa Cena, yo no voy a participar. Nos exiliamos, nos castigamos y decimos: no lo merezco. Hice una promesa que no cumplí, estoy en amargura, me alejo. Tenga la red, tenga mi compromiso, tenga mi servicio, porque prometí y no pude cumplir. Eso mismo experimentó Pedro, pero no solamente él, Judas también lo traicionó. Pero Judas fue y se ahorcó. No hubo arrepentimiento en él. Y Pedro, con la amargura de su corazón, volvió a los peces. ¿Y sabe qué pasó? Que no pescó nada. Porque Dios le había dicho: Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Y Pedro había vuelto a sus redes. Todo lo que hagas fuera de lo que Dios te mandó a hacer, no prosperará.
Puedes ser muy habilidoso, puedes tener todo el conocimiento para un negocio, una empresa, una familia, pero si Dios no te llamó ahí, no prosperarás. Por eso muchos no ven resultados hoy. Señor, pero yo voy a la iglesia, pero la promesa que no cumpliste, Dios te quiere ver cumpliendo tu propósito. Pedro lo había llamado a ser pescador de hombres y no de peces, y había vuelto para matar su propósito. Pero Jesús se acerca una segunda vez, con una segunda oportunidad, y le dice: Pedro, mi querido Pedro, apacienta mis ovejas. Le da una segunda oportunidad. Si todos te han tildado por fallar, por no cumplir una promesa, hay alguien que te da una segunda oportunidad esta mañana, y ese es Jesús, quien conoce tu propósito, quien conoce tu llamado. ¿Usted cree que a Dios le toma por sorpresa que usted y yo fallemos? ¿Usted cree que Dios tiene las expectativas aquí de que nosotros vamos a ser fieles? Si Él nos hizo, si Él conoce la intención de nuestro corazón, dice la palabra que es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero Jesús se acerca a aquel Pedro lleno de amargura y le dice: mi hijo, no te exilies, no te escudes, no te escondas. Y la pregunta es: ¿qué estás haciendo hoy tú que no te ha mandado Dios a hacer? ¿Dónde estás hoy que no es el lugar donde Dios te ha mandado a estar? Porque muchos andan huyendo. No, yo mejor no me comprometo. Mire, eso de ser líder. No, yo mejor, 3 meses, no. Porque para fallarle a Dios con Dios, no. ¿Qué dicen? Con Dios no se juega. Amado, pero ¿y tu vida? ¿Y tus promesas? ¿Y tus palabras? ¿Cómo queremos el pacto de aquel con quien no queremos pactar? Entonces, mi pregunta es: ¿cuánto nos vamos a arriesgar de tomar este pacto con Dios? Porque entonces, si es muy peligroso prometer y no cumplir, lo mejor es no prometer. Eso dice la Biblia. Entonces, mi pregunta es: ¿vale la pena hacer promesas o mejor las evito? ¿Qué dice usted? Hay una frase bien popular en las redes que dice que el que tiene miedo a morir, sí se la saben, que el que tiene miedo a morir, que no nazca. Y déjeme decirle algo: si hay alguien que ha demostrado el amor y la fidelidad por nosotros, es Jesús en la cruz del Calvario. Esa cruz nos demuestra que hay un pacto, una palabra, una promesa que Él quiere cumplir para con nosotros. Ese no te fallará. El problema es cuando yo quiero el pacto, cuando yo quiero las bendiciones, pero no quiero el pacto. Aquí vengo, Señor, pero el pacto no lo quiero. ¿Y sabe que eso pasa con muchos matrimonios también? No, yo mejor no me comprometo porque qué tal y te fallo. Pero ¿y la promesa pues? Pero ¿y el pacto para qué es? Y esa palabra es desafiante, porque no podemos ir por el mundo con las conductas del mundo, con las conductas que no son los principios de Dios. Porque si Él es fiel y nos ha prometido ser fiel, nosotros sus hijos necesitamos llegar a esa estatura del varón perfecto. Necesitamos esforzarnos. Entonces, ¿vamos a prometer o no vamos a prometer? Ese es el reto. Y voy a avanzar. ¿Sabe cuál es mi consejo? Es el tiempo de volver a honrar tus promesas. ¿Has prometido a tu familia? Cúmplele. ¿Has prometido a tu vecino? Cúmplele. ¿Has prometido pagar? También. ¿Has prometido a Dios servirle? Hazlo. ¿Has prometido tu vida? Cantábamos: dime qué quieres. Dime qué quieres. Si es una fragancia, si es mi vida, si es mi corazón, si es mi voluntad, Dios nos da una nueva oportunidad. Y luego vemos a Pedro,
que recibió la segunda oportunidad de Jesús. Y Pedro es el que provocó un avivamiento en el libro de los Hechos. Este hombre que fue exiliado, este hombre que faltó a su promesa la primera vez, una segunda vez recibe la oportunidad y ahora es el hombre donde el reino de los cielos es anunciado. Es el hombre que Dios usa para que en su primer mensaje se conviertan 3,000. ¿Vale o no la pena tomar una segunda oportunidad? Yo no sé para quién es lo que Dios hoy está hablando. Toma una segunda oportunidad y haz el pacto con Dios. Y aunque nosotros le prometamos a otros y fallamos, y aunque le prometamos a Dios y fallemos, eso es lo tercero que yo quiero hablar. Es que cuando Dios promete, Él nunca falla. Qué hermoso, ¿verdad? Dios es el único que cumple absolutamente todo lo que promete. Por ahí hay algunos rótulos que dicen, el fulano sí cumple. Ay. Ni rojos, ni azul, ni amarillos, ni verdes. No importa el color de la promesa que le pongan. Y en año político le van a prometer de todo, pero déjeme decirle, hay uno solo que sí cumple todo lo que promete. Y lo que ha dicho no caerá en tierra sin cumplirse. Hará todo aquello para lo cual fue enviado. Dios tiene dos tipos de promesas, promesas incondicionales, como cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Tenía que hacer algo Abraham para ganarse esta promesa? Simplemente le dijo, te escogí a ti y punto. Incondicional, sin una condición, sin algo que cumplir. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero hay otras promesas que son condicionadas, como la que dice Romanos capítulo 10 verso 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que se levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Cómo obtenemos la salvación entonces? Si confesamos con nuestra boca. Hay una condición, y es en este tipo de promesas incondicionales y condicionales encontramos más de 7,000 promesas en la Biblia. 7,000. Y nosotros no encontramos una razón para vivir, porque nos falló el esposo, porque nos falló el amigo, porque nos falló el pastor, porque me falló el líder. Y hay 7,000 promesas en la Biblia esperándote. Yo quiero pedirles a la gente si me ayudan a repartir, por favor, los versos. Mire, hay unas cualidades de Dios que yo quiero invitarle a que usted conozca, para que pueda entender que hay un ser sobrenatural que Él sí cumple. No importa si el de al lado te vaya a fallar, que seguramente lo hará, pero Él no lo hará. Mire, la primer cualidad de la que quiero hablarle es que Dios es veraz. ¿Cuántos dicen amén? Números capítulo 23 verso 19 dice, Dios no es... ¿Está ahí? Ayúdeme por favor. Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete, Él es veraz. Una razón para creer en Él, Él es veraz. Segunda razón para creer en Él es que Él es fiel. Primera de Corintios capítulo 1 verso 9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Nuestro Dios es fiel. Esta relación que tenemos entre Él y nosotros no depende de cuánto nosotros seamos fieles. Este pacto de salvación no depende de cuánto usted sea fiel, sino que depende de la fidelidad de su amor para con nosotros. Él es fiel y podemos confiar que Él no falla. Una tercera cualidad de nuestro Dios, y este es el Dios de estas promesas que yo le hablo, es que Él es inmutable. Él no cambia. Malaquías capítulo 3 verso 6 dice la palabra, porque yo Jehová no cambio. ¿Acaso nosotros podríamos decir eso? Hoy decimos,
¿Cómo es el dicho, papi, de la María? ¿Pa? ¿Cómo es el dicho de la India María? Sí, ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Hoy somos, mañana no somos. Hoy soy Ríos, mañana soy cualquier otra cosa. Hoy soy cristiano, mañana no tan cristiano. Hoy me caso, mañana me descaso. Hoy. Pero Él es inmutable. Yo, Jehová, no cambio. La cuarta cualidad que quiero mencionarle es que Él es amor. Primera de Juan capítulo 4 verso 16 dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuál es mi mensaje esta mañana? El valor de las promesas. A lo mejor las nuestras no tengan el valor que ameritaría que tengan, porque sí debería de tenerlo. Pero las promesas del Señor son en Él siempre sí y amén. El asunto es, ¿tiene usted expectativas de las promesas que Dios le ha hecho? ¿Cuántas de esas 7,000 conoce usted? ¿Estás dudando de Dios? ¿Has dudado de la fidelidad de Dios porque otros te han fallado? Yo quiero hoy alentar tu fe a que puedas creer en las promesas de Dios. Yo no sé a cuántos, muchos Dios les dio una palabra hace muchos años que no han visto cumplidas. Yo quiero que tu fe crezca esta mañana para que puedas tener expectativas de lo que Dios hará en tu vida. Si te prometió hijos, te dará hijos. Si te prometió salvación para toda tu casa, te dará salvación para toda tu casa. Si Él dijo en la cruz por mi llaga, todos hemos sido sanados, entonces hay una promesa y Él es inmutable, Él no cambia. Su palabra vale hace 1000 años y lo será por siempre. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ay, en Él sí que podemos confiar, porque Él sí cumple. Entonces, ¿dónde ha estado Dios todo este tiempo que no ha visto cumplidas sus promesas? ¿Sabes dónde ha estado? ¿Dónde está hoy? Es a la puerta de tu corazón, tocando para recordarte que su promesa es real. Y quiero mencionar rápidamente algunas de sus promesas. Y yo sé que a algunos se les hizo llegar un versículo a cada uno. Yo quiero que usted lo lea. Sé que para muchos puede ser como, sí, me tocó el Salmo 23. Pero permite que Dios hable a tu vida a través de este verso. Pégalo en el refri de tu casa, pégalo en un lugar donde lo puedas ver. Y declara cada día una promesa de Dios para tu vida, porque sus promesas sí tienen validez. Yo no sé cuántos necesitan el amor de Dios esta mañana, y su promesa es que siempre me amará. Jeremías capítulo 31 verso 3 dice: con amor eterno te he amado. ¿Cuántos no se han sentido amados? Aquí está una promesa para usted. ¿Cuántos se han sentido solos? Pero la promesa que me dice Isaías capítulo 41 es: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos no han tenido fuerzas ya para continuar y dicen: Señor, si tú no vienes a mi encuentro, yo no puedo seguir? Isaías 40, 29 dice: Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hemos tocado puertas para que se hablan empleo. Hemos tocado puertas para que hagan una operación. Hemos tocado puertas en los juzgados para que se nos haga justicia. Pero Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. A lo mejor has tocado en la puerta equivocada, pero aquí hay una promesa para el hijo que cree. Clama a mí y yo te responderé. Ciertamente veremos a Él actuando. Nunca nos fallará. Segunda de Timoteo: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y Jeremías 29:11 dice:
que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y esta es una de las necesidades más grandes que todos tenemos, y es la provisión del Señor. Filipenses 4:19, ¿puede leerlo conmigo? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. Quiero que se ponga de pie esta mañana. Yo no sé cuántos afuera te han dado mentira, promesa tras promesa, pero en la palabra de Dios tenemos 66 libros de verdad pura. En la palabra de Dios tenemos sus promesas que serán cumplidas sin faltar una de ellas. Las promesas no se cumplen solas, se viven, se honran y se recuerdan.